Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 20 y vamos a leer a partir del versículo 19 al 29. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados». Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: «Hemos visto al Señor», pero él respondió: «No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en la llaga y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «¿Tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme». Oremos para que Dios hable a nuestra vida a través de esta palabra que vamos a recibir. Padre, te damos gracias por tu bendita presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salud y el cuidado que tenemos. Te pedimos, Padre, que bendigas y cubras a cada uno de nuestros familiares, que bendigas y cubras a cada uno de aquellas personas que invocan tu bendito nombre. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida a través de esta palabra que vamos a compartir. Espíritu Santo, obra, toca, anima y fortalece a todo aquel que invoca tu nombre. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe? En esta ocasión nosotros estamos viendo cómo uno de los discípulos, llamado Tomás, fue una persona que no estaba listo para creer, no estaba listo para aceptar que Jesús había resucitado. Aun cuando Jesús lo profetizó, aun cuando Jesús lo enseñó en diferentes ocasiones, Tomás no estaba listo y era uno de los discípulos. Puedes darte cuenta que aún las personas que han estado cerca de Jesús experimentaron sus dudas, experimentaron temores, experimentaron dentro de ellos el estrés, la ansiedad. Por eso tú y yo en estos tiempos debemos darnos cuenta que a veces nuestra forma de responder a estas situaciones, a esto que estamos viviendo en estos tiempos, pues no es tan raro en nosotros, ¿sí? Si uno de los discípulos pudo experimentar esa duda, cuánto más la gente que nos rodea, cuánto más aquellos que empezamos a ser cristianos, cuánto más aquellos que tenemos poco tiempo en el ministerio. ¿Sabes? El título del sermón en esta preciosa tarde es: la incredulidad no me detendrá. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: la incredulidad no me detendrá. ¿Sabes? Ser incrédulo es parte de nuestra naturaleza. Ser incrédulo es parte de nosotros como seres humanos, querer comprobar las cosas, y no está del todo mal que de repente nosotros querramos comprobar las cosas que nos comparten, las cosas que nos dicen. Pero mire, Tomás es un ejemplo muy claro de cómo una persona lucha con la incredulidad. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque si nosotros permitimos que la incredulidad se quede en nosotros, vamos a tener problemas a nuestro alrededor, con la gente que nos rodea, y vamos a estar en problemas con Dios, porque Dios se mueve donde hay fe, y la fe es lo contrario a la incredulidad. ¿Sabes?
La incredulidad fue un problema que los discípulos tuvieron que enfrentar. Y tú y yo en determinado momento de nuestra vida necesitamos enfrentar la incredulidad. Por eso tú y yo podemos declarar: la incredulidad no me va a detener. Hay bendiciones por venir a nuestra vida, hay bendiciones de parte de Dios para nosotros, pero la incredulidad te puede detener. Dile al que está a tu lado: la incredulidad te puede detener. Tienes que vencerla, tienes que vencerla. ¿Sabes? Tomás era de ese tipo de personas que no confía ni cree las cosas si no tiene prueba de ellos. ¿Has conocido a alguien así? ¿Has conocido a alguien que desea tener todas las pruebas para finalmente poder creer? Tomás tenía la tendencia a dudar. Y, ¿sabes? Sin embargo, Tomás logró superar esta etapa. Porque puede ser una etapa en nuestra vida y si nosotros no buscamos salir de ella, se puede quedar con nosotros. Jesús pudo avanzar con sus discípulos, pudo mostrarles los milagros, pudo mostrarles el mover sobrenatural, y aún así Tomás tenía sus dudas. ¿Sabes? Siempre que Dios responde un milagro, siempre que Dios hace algo en nuestra vida, va a dejar un espacio para la duda. Y tú decides si quedarte con la duda, si quedarte con la incredulidad o creerle a Dios. La Biblia nos enseña que Tomás, después de esta ocasión, se convirtió en un creyente fervoroso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró vencer la incredulidad? En tiempos cuando tú y yo necesitamos alivio económico, en tiempos cuando tú y yo necesitamos un milagro físico, en tiempo cuando tú y yo necesitamos que Dios se manifieste, necesitamos permanecer en fe, creyendo. ¿Sabes? Yo quiero compartir contigo algunas acciones para que podamos vencer la incredulidad. Porque no es si a lo mejor llega la incredulidad a nuestra vida, ¿sabes? Tú y yo tenemos que pasar esa etapa. Número 1, para que tú y yo podamos vencer la incredulidad y que no nos detenga, necesitamos reconocer si dudar ya es un hábito en nosotros. ¿Sabes? Muchas veces las personas todavía no tienen todos los hechos y ya están declarando que no es cierto. Ya están declarando que no existe, ya están declarando que no pueden aceptarlo cuando no han investigado, cuando no han leído, cuando no se han dedicado a buscar los hechos. Muchas personas tienen esa disposición a no creer. Antes de que tú les des todos los hechos, antes de que te expreses, ya están moviendo la cabeza diciendo que no. Y sabes, muchas veces la incredulidad, sin darnos cuenta, se convierte en parte de nuestra actitud, se convierte en parte de nuestra vida. Tú y yo tenemos que tener cuidado porque Tomás se estaba perdiendo la bendición espiritual, se estaba perdiendo el mover de Dios en ese tiempo debido a su incredulidad. Dile a la persona que está a tu lado que no te gane la incredulidad. Que no te gane la incredulidad. Tienes que vencer la incredulidad. ¿Sabes? Tomás, a través de la Escritura, lo vemos en repetidas ocasiones teniendo síntomas de incredulidad. En una ocasión, cuando las hermanas de Lázaro llegaron a hablarle a Jesús para que Jesús fuera a atender a Lázaro, ¿sí? Tomás fue testigo de esta situación. Jesús se tomó todavía unos días, Lázaro murió, y Jesús les dice: vayamos a ver a nuestro amigo Lázaro porque duerme. Vayamos. ¿Sabe lo que respondió Tomás? Tomás dijo: pues vayamos y durmamos con él. Cuando Jesús se estaba refiriendo a su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos: me alegra que esto esté sucediendo para testimonio a ustedes, para que vean el poder de Dios. Y Tomás, en forma de broma, en forma de sarcasmo, dijo: bueno, vayamos y muramos con él. Vayamos con él. Tomás estaba presentando síntomas de incredulidad. Tú y yo tenemos que tener cuidado,
de no presentar esos síntomas, porque nos podemos ir acostumbrando, y si nos vamos acostumbrando, después forma parte de nosotros. ¿Conoces a alguien? Siempre hay uno en la familia que es el más incrédulo. Siempre hay alguien que le vas a comentar algo, le vas a testificar, le vas a decir y quiere buscar la forma lógica. Déjame decirte una cosa, querido amigo, Dios no es lógico. Para Dios 2 más 2 son lo que Él quiere. Para Dios 1 más 1 son lo que Él quiere. Para nosotros, porque somos seres humanos, buscamos la respuesta lógica. ¿Sabes? También en otra ocasión Tomás reaccionó de una forma diferente cuando Jesús les dijo a sus discípulos que ya conocían el camino al Padre. Esto se encuentra en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, verso 5. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice Jesús: ustedes ya conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ahí fue donde Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero sabes, Tomás estaba dando síntomas de incredulidad. Muchas personas creen que los milagros hacen creer a las personas. Si fuera así, el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo obediente, hubiera sido un pueblo que hubiera creído en Moisés, que hubiera creído en Dios, y no hubieran tenido que estar caminando los 40 años por el desierto. Los milagros no hacen que las personas desarrollen una relación con Dios. Ellos solamente aprecian lo sobrenatural de Dios. La persona que está lista para ser incrédulo va a continuar siendo incrédulo hasta que se dé cuenta, se arrepienta y decida comenzar a creer en Dios. Por eso es importante que tú y yo nos demos cuenta y reconozcamos si dudar de Dios se ha convertido en un hábito en nosotros. ¿Por qué? Porque Tomás tenía una inclinación a dudar. Le fue muy fácil desacreditar a los 10 discípulos que le estaban testificando. Los 10 le estaban diciendo: el maestro estuvo aquí, el Señor estuvo aquí, y él no les creyó, porque ya era un hábito en él. Por eso tú y yo tenemos que sacudirnos la incredulidad. Tenemos que dar un espacio a la fe, tenemos que dar un espacio, obviamente, verificar los hechos, pero de una forma en la que tú y yo podamos aceptar que Dios es sobrenatural. Dios no se mueve por la lógica, Dios es sobrenatural y siempre va a hacer las cosas de una forma sobrenatural. Sobrenatural, una palabra compuesta sobre, que está arriba, natural, de lo ordinario, de lo natural, del proceso que tienen las cosas de forma natural. ¿Sabes? O hay un artista llamado Steve Martin. Este hombre hizo una película hace años ya llamada Leap of Faith, o Paso de Fe. ¿Sabe? Este hombre, para poder interpretar a un predicador que está en una tienda o en una tienda de campaña grande, como una carpa de circo, y va predicando en diferentes pueblos, para poder interpretar este papel, él asistió a las iglesias donde están los predicadores más carismáticos, donde están los predicadores que Dios los utiliza para sanar a las personas. Y él pudo ver los movimientos, él pudo estudiar, él se metió a estas iglesias disfrazado, es decir, cubriendo para que no lo reconocieran. Cuando este hombre estuvo en cada uno de estos lugares, se predicó el evangelio, se habló de la palabra de Dios, se experimentó la presencia de Dios. Y sabe, este hombre no salió cristiano de ninguno de estos servicios. ¿Por qué? Porque ya tenía una predisposición a no creer. Una predisposición, no importa qué tan ungido sea el lugar, no importa qué tan hermoso sea el mensaje. Cuando una persona está predispuesta a no creer, así entra y así se retira. Por eso tú y yo no podemos perdernos las bendiciones que Dios tiene para nosotros por la incredulidad. La incredulidad es algo que va a llegar a nuestra vida, así es. Es algo que va a llegar a nuestra vida, pero tú y yo tenemos que superar esa etapa, tenemos que pasar. Dile a la persona que está a tu lado que la incredulidad no te detenga, que la incredulidad no te detenga. Número 2,
también tenemos que reconocer no solamente si dudar ya es un hábito en nosotros, sino reconocer si somos guiados solamente por nuestros sentidos físicos. ¿Sabes? Tomás se dejaba guiar solamente por sus sentidos físicos. Él andaba por vista y no por fe. Es lo que llamamos nosotros los cristianos andar por vista y no por fe. Es decir, andar por vista significa que nos dejamos guiar por los estímulos que recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Si lo olemos, si lo escuchamos, si lo vemos, si lo sentimos, lo creemos. Y si no, lo vamos a dudar. Es que parece que no es real. No, es que no hay prueba de que esto sea real. ¿Sabes? Tomás lo mencionó y lo dijo. Si no lo veo, si no lo oigo, si no lo toco, no voy a creer. No voy a creer. Tomás necesitó una evidencia física para poder creer. ¿Sabes? Él y los otros discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús resucitado. ¿Y sabes? Cuando él llegó a ver a Jesús resucitado, se fortaleció su fe. Pero antes, él podía haber fortalecido su fe sin ni siquiera haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe, que es producto del ver, es buena. Es bueno cuando Dios te hace un milagro, es bueno cuando Dios te responde y tú puedes creer en Él en base a lo que Dios hizo por ti. Pero la fe que es producto del oír es mejor. Jesús dijo, más bienaventurados, más bendecidos aquellos que no vieron y creyeron. Y eso somos tú y yo. Dile al que está a tu lado, eso somos tú y yo. De los que oímos y creemos. ¿Sabes? Jesús deliberadamente se mostró a Tomás, es decir, llegó y se le apareció enfrente y le dijo, ¿sabes? Mete tu mano, toca y no seas incrédulo, Tomás. Sé creyente, sé un hombre de fe. Una persona para llegar a desarrollar su fe tiene que creer, tiene que atreverse a creer. No podemos estar al 100% seguros. Alguien en una ocasión me preguntó y me dijo, pastor, ¿usted de verdad está seguro que Jesús existió? Claro. ¿Acaso usted estuvo ahí? Pues no estuve ahí. Entonces, ¿cómo lo sabe? Porque yo sé que lo sé. Porque lo sé y porque sucedió. Y hay muchas evidencias. Miren qué año estamos, 2020. ¿Quién partió la historia? Jesús. Si la gente dice que Jesús no existe, que nosotros tomamos ideas de superación para ser mejores personas. ¿Sí? ¿Y quién me quitó los vicios? ¿Quién me quitó esa forma de pensar negativa que tenía? ¿Quién trajo una liberación espiritual a mi vida? ¿Me lo pueden decir? No lo pueden decir, porque Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús está vivo. Él todavía sigue haciendo milagros, sigue hablando con nosotros, porque Él está vivo. Pero todos aquellos que queremos tener una experiencia con Él, necesitamos abrirnos a la fe, a creer. Por eso Jesús le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. No seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Y eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. No seas incrédulo, sé creyente, sé creyente. Jesús menciona y le da importancia a las personas que no necesitamos ver para creer. Nos llamó benditos, nos llamó bienaventurados. Dijo, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a caminar en el nivel de fe, para problemas en su vida, ya tienen fe. Para enfermedades que vienen en el futuro, ya tienen fe. Para la cuarentena que viene en el futuro, ya tienen fe. Por eso, el nosotros comenzar a caminar por fe nos prepara para lo que pueda venir en el futuro. Somos hombres y mujeres de fe. Por eso podemos dormir tranquilos. Por eso podemos decir que Dios está en control y podemos seguir hacia adelante sabiendo que Dios está en control de nosotros. Amén. ¿Sabes? El nivel de la fe está por encima del nivel de los sentidos. Por eso a Jesús le encanta y dice, está bien que crean cuando ven, pero es mucho mejor. Es mucho mejor cuando no han visto y han creído. Hermoso. ¿Sabes? Es necesario que cada uno de nosotros podamos experimentar la fe
en nuestra vida. Ahí es donde paso a mi punto número 3. Necesitamos también reconocer si tenemos el shalom de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo caminamos por fe, cuando tú y yo quitamos la duda de nuestros hábitos, empezamos a experimentar el shalom de Dios, es decir, la paz de Dios en nosotros. ¿Sabes? Muchas personas nos la hemos pasado ocupados cuando Dios está repartiendo su paz. En esta ocasión, en estos tiempos, tú y yo estamos rodeados con nuestra familia. Y en la sala de nuestro hogar proyectamos esta predicación, proyectamos la alabanza y la adoración. Es nuestra oportunidad para venir delante de Dios y pedirle su shalom, su paz. ¿Sabes por qué Tomás se perdió la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo? Porque no estaba con sus hermanos. Porque no estaba en el lugar indicado. La ausencia de Tomás en la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo lo privó de disfrutar de esa paz, de esa presencia. Por eso Tomás no pudo recibir lo que Jesús le dio a sus discípulos. La palabra de Dios dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes? La Biblia nos muestra que Jesús repartió la paz, porque en 3 ocasiones en ese capítulo Jesús imparte su paz, es decir, el shalom. Shalom es la palabra profética de bienestar, es una condición del alma, es una condición en la que nuestro espíritu entra. Es el estado de bienestar que experimenta la persona tanto en su interior como en su exterior, sin importar las circunstancias que nos rodean, sin importar la política, sin importar la enfermedad, sin importar la economía. Es decir, el shalom de Dios viene literalmente a nuestra vida y nos da un estado de plenitud donde estés, en el país donde estés, en la circunstancia en que te encuentres. Por eso las personas que no conocen el shalom de Dios se desesperan y critican a los cristianos. Y déjame decirte una cosa: yo no los critico a ellos por criticarnos a nosotros, porque ellos no lo entienden, no lo conocen, no saben lo que es el shalom de Dios, no saben lo que es la paz de Dios. Que tengas personas a tu lado o no, tienes paz en Dios. Tengas dinero o no tengas dinero, tienes paz en Dios. Ellos no lo conocen. Ellos están al pendiente de las cuentas, de los números, de lo que están viviendo, y viven preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sabes? Eso no significa que no seamos precavidos, respetuosos como hijos de Dios, pero no vamos a poder vivir angustiados. No vamos a poder, porque el shalom de Dios que está en nosotros habita en nosotros y nos da esa paz y esa seguridad de que todo va a estar bien. Dile a la persona que está a tu lado: todo va a estar bien. Dile: todo va a estar bien. Y si alguien te pregunta: ¿cómo sabes que todo está bien? Oh, déjame decirte una cosa: yo no vengo delante de Dios para ver si funciona. Ya he estado ahí y funciona. Ya he estado ahí, sí funciona. No vengo a ver si Dios bendice, porque ya he estado ahí y Él me ha bendecido. No vengo a ver si Dios me escucha. Ya he estado ahí y Dios escucha. Dios está vivo. Dios está vivo. Él es el principio y el fin. Él ha prometido estar con nosotros y tenernos en el hueco de su mano. Y Él dice: nadie te va a arrebatar de mi presencia. Y yo lo creo. ¿Y por qué lo cree, pastor? Por fe. Porque Dios ha establecido su fe en mí. Soy un hombre de fe, soy un hombre de creencias, y yo sé que tú eres un hombre, una mujer de fe, porque tenemos el shalom. Este estado es un estado de bienestar. Tomás no tenía el shalom de Dios. Por eso decía: ustedes me están cuenteando. 10 discípulos que vieron a Jesús. No, todos ustedes me están dando cuentos. Todos ustedes me están mintiendo. No es cierto que resucitó el Maestro. No es cierto. Tomás luchaba con sus dudas. Aquel hombre o mujer que no tiene la paz de Dios con él va a estar luchando con sus dudas, con sus temores.
Va a estar luchando, va a estar pensando que no le alcanzan las cuentas, va a estar pensando qué es lo que va a hacer el día de mañana, va a estar pensando si alguien se va a morir en la familia, si no se va a morir, cómo está la familia. No, tú y yo tenemos que descansar en el shalom de Dios. No podemos estar como Tomás, incrédulos, ¿sabes? Por eso entiende a las personas que no tienen la paz de Dios con ellos, porque viven batallando, están asustados, están viviendo con fe. ¿Sabes? Tú y yo no podemos caminar así. Tú y yo caminamos con Cristo. Y dice la Escritura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La paz de Jesús no depende de ninguna causa externa. Depende de su bendita presencia. Depende de su bendita presencia en nosotros. Por eso Jesús vuelve a ofrecer su paz. Y Él lo dice de esta forma: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Tú y yo podemos acceder a través del sacrificio de Jesús. Tú y yo podemos venir delante de Él y decirle: Señor, dame de tu paz. Dame de tu shalom. Estoy listo, Señor. Estoy listo para tomar de tu shalom. Porque Él la ofreció. San Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como la da el mundo. Que si tienes dinero, que si tienes salud, que si tienes un futuro asegurado. No. Jesús dice: yo te la doy de una forma sobrenatural. Aunque las circunstancias a tu alrededor se estén desboronando, aunque existan amenazas en la calle, tú caminarás con paz, caminarás con mi shalom. Iglesia, yo quiero invitarte a orar en este momento, ya que tú puedas invitar a la bendita presencia de Dios a tu vida. Que le puedas decir: Señor, dame de esa paz. Dame de esa paz. Y si alguno de ustedes está experimentando ansiedad, si alguno de ustedes está experimentando insomnio, aprovecha para hablar a Dios. Aprovecha para clamar a Él y pídele: Señor, dame tu shalom. Dame tu shalom. Por eso es importante congregarnos, reunirnos. Por eso es importante aprender de la palabra de Dios, para poder experimentar el shalom de Dios. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Pedimos, Señor, que tu shalom descienda sobre cada uno de nosotros. Que tu paz a través de tu Espíritu Santo, ahí donde tus hijos te están invocando, ahí en ese cuarto donde está este hombre, esta mujer, esta familia en su casa, Padre, tu bendita presencia comience a otorgar ese shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nutre, que inspira, que bendice. Padre, yo te pido que traigas esa paz a la madre soltera, al hombre soltero que tiene a toda su familia en su país y está solamente él en este lugar. Padre, que bendigas al padre de familia que está saliendo a trabajar mientras su familia se queda en el hogar. Que bendigas a la madre soltera que ve un futuro incierto. Padre, yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga a sus corazones, a sus vidas, y que ellos puedan ver cómo tú sostienes, cómo tú bendices. Porque tu palabra dice: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, lo creemos, lo aceptamos. Yo te pido, Señor, que tus hijos puedan vertir toda su ansiedad en ti. Bendito Espíritu Santo, yo me uno a la oración de cada uno de tus hijos y te pido, Padre, que los bendigas, que cada uno que clame a tu nombre, tú te manifiestes. Padre, déjate sentir, conforme ellos te busquen, déjate sentir en sus vidas. Padre, gracias por tu bendita presencia, gracias por este tiempo. Declaro bendición sobre cada uno de tus hijos, en el precioso nombre de Jesús. Amén.